En una parte sustancial de la declaración del discurso que acaba de pronunciar el secretario general Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, dijo esto, para empezar a hablar con Gustavo Wilches, Ana María. Estamos en el mismo lugar con un objetivo común, tenemos el poder de cambiar las cosas, elijamos el camino del compromiso, la flexibilidad y el consenso. Muy bonito, muy bonito. Doctor Gustavo Wilches, allá no solamente están los ambientalistas, o van a estar, allá está el poder. Se la pongo así de fácil y de compleja al mismo tiempo como la vida. Dice Ban Ki-moon en representación de los Estados miembros de las Naciones Unidas, tenemos el poder para cambiar. El poder tiene el poder para cambiar y tiene el interés para cambiar, o esto va a ser otro saludo a la bandera. Bueno, tú lo dijiste, quizá más importante que el poder es el interés, eso que se llama la decisión política. Exacto. Y aquí hay una cosa interesante, y esta va a ser una charla con bibliografía, porque hoy coincidencialmente aparece en Razón Pública un artículo mío donde hablo sobre, se llama Calentamientos Globales y Climas para la Paz. Esta cumbre climática se realiza en un momento muy tenso para el mundo y muy tenso en particular para Francia por los atentados terroristas que ha habido, no solamente ahí, sino en Nigeria, el avión ruso que tumbaron, etcétera, etcétera. Sí que calentaron el ambiente. Y que se sigue calentando, o sea que a mí me parece que si bien no se puede variar la agenda de la conferencia sobre cambio climático, ni mucho menos la sede, y sobre la sede una pequeña cuña interesante, y es que Le Bourget, donde se está haciendo la cumbre, pues fue el famoso aeropuerto donde aterrizó Lindbergh en el año 1927, donde culminó su famoso vuelo solitario. El viejo aeropuerto de París. Exactamente. Pero bueno, entonces, digamos, Occidente necesita mostrar que no ha sido vencido por ese horror que es el terrorismo, pero el tema de la paz definitivamente no va a poder estar por fuera de esa agenda, porque el tema climático y el tema de la paz mundial son dos temas absolutamente interrelacionados. Y ahí hay una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, y que ojalá no se nos quede por fuera de la agenda cuando coja fuerza nuestra conversa, es cómo muchísimos de estos muchachos que integran los grupos terroristas islámicos son esos, son muchachos, son gente muy joven, y no son ni siquiera de familias musulmanas, sino que hay muchos que son de familias europeas, francesas, inglesas, belgas, y entonces ahí hay un enorme desafío, primero una enorme pregunta y un enorme desafío, y es por qué la cultura occidental no ha sido capaz de generar, digamos, espacios y proyectos de vida para que sus jóvenes se puedan integrar allí, sino que son fácilmente capturables, digamos, por estos proyectos de muerte y de autodestrucción que les implica el terrorismo. O sea, no se puede separar el tema climático de esa profunda crisis cultural en que está el mundo. Entonces, ese es un tema que me parece a mí importante. Frente al caso de Colombia, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Pablo Vieira, en el sentido de que Colombia lleva una propuesta de reducciones de gases de efecto invernadero. Es importante, pero recordemos que Colombia emite más o menos el 0.35% de esas emisiones, y la reducción del 20% pues es importante, pero tiene que ser más importante en términos de fortalecer eso que se llama la resiliencia, o sea, la capacidad de los territorios colombianos para convivir no solamente con la crisis climática, sino con otras crisis. Y él lo decía también, Colombia va a ser muy enfática en la necesidad de adaptación. Hay dos procesos un proceso que a mí me parece que es fundamental, en el que está embarcado el país bajo el liderazgo del gobierno colombiano con miras a fortalecer los territorios, es el proyecto de paz. Yo creo que la búsqueda de la paz es la medida más importante para garantizar... La gran medicina para el medio ambiente. Para el medio ambiente. O sea, el medio ambiente no solamente ha sido una víctima, sino que tiene que ser un actor de la paz. Y el otro tema es entonces que la principal medida de adaptación de Colombia al cambio climático es conservar lo que tenemos. Es proteger los bosques, proteger los páramos, proteger los humedales, proteger los ríos, proteger las culturas, proteger la pertenencia de las comunidades a sus territorios. Y eso, digamos, hemos ido deteriorándolo a lo largo de décadas, pero todavía tenemos muchísimo. Ver, y Gustavo, eso que tenemos hay que protegerlo. Como usted se fue por ese lado, le voy a volver a ensamblar mi pregunta inicial con por donde usted va, que así es como nos entendemos acá, cada vez que viene Gustavo. El poder, le decía yo, Ban Ki-moon dijo, tenemos el poder está en capacidad de cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, y hagamos la extrapolación al mundo,
el poder dice que va a bajar, y mientras tanto minería venteada, con lo que significa eso desde el punto de vista ambiental, legal e ilegal, haciendo como esa extrapolación al mundo y volviendo a la pregunta que usted no me ha respondido. El poder tiene el poder, pero volviendo al término de la decisión, el capitalismo, el frenesí de la acumulación, el neobullonismo local con el oro, tendrán, pues es un poco difícil de percibirlo, pero tendrán un rapto de conciencia que les implique pragmáticamente decir, paramos un poco. Lo que pasa es que el poder, y hablando a nivel global, pero también a nivel colombiano, el poder no es uno solo. O sea, dentro del poder hay muchísimas tendencias y hay muchísimos intereses. Y voy a poner un ejemplo concreto que además conecta con la conversación que tenían ustedes muy interesante con Francisco Gutiérrez hace un momento. Sí. Yo creo que ustedes, como mucha gente en Colombia, estamos total y absolutamente comprometidos con el proceso de paz. Sin duda. Total y absolutamente, digamos, buscando que eso resulte a pesar de todas las dificultades y a veces sin muchos argumentos, digamos, racionales, pero con muchísima esperanza, y la esperanza es fundamental porque es voluntad política también de la sociedad civil. Claro. Pero mientras tanto, se ha presentado desde otro sector del gobierno nacional un proyecto de ley al Congreso que está para último debate sobre las llamadas CIDRES, que son zonas de interés agropecuario, económico, social, y con un artículo que el mismo Ministerio de Ambiente está intentando que se retire de allí, que dice que automáticamente que un proyecto económico sea declarado CIDRES, queda automáticamente eliminada la zona de reserva forestal en donde se va a hacer y queda automáticamente transformado el POT, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio o del sitio donde se vaya a hacer. Entonces, parece como que mientras hay un sector del gobierno buscando la reducción de los riesgos, incluyendo el riesgo del conflicto, hay otro generando riesgos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber, por ejemplo, paz si no hay paz con los ecosistemas? ¿Cómo puede haber paz mientras un proyecto de estos está caminando con el peligro de convertirse en una ley que además era una ley inconstitucional? ¿Cómo puede haber paz con un proyecto como el que dona en cierta medida Hidrochina a Colombia, que consiste en ponerle una camisa de fuerza al río Magdalena sin que hubiera habido ninguna participación ni de las autoridades colombianas ni de las corporaciones autónomas regionales, con excepción de Cor Magdalena, ni mucho menos de las comunidades de pescadores? Entonces, y volviendo a Ban Ki-moon, ¿así en el mundo? Así en el mundo, sí. Mire, y hay una cosa, yo traje este libro porque el tema, digamos, central de la conferencia es las reducciones los compromisos del mundo para las reducciones de gases de efecto invernadero. Este es un libro del año 1917, era de mi abuelo, que estudió ingeniería eléctrica y se graduó en 1913. Y el libro es bonitísimo. Y es un libro muy lindo, además huele muy rico, desafortunadamente no se puede leer por televisión. Yo ahorita me le pego a ese. ¿Huele a eso, a anaquel? A viejo. Huele al libro del siglo pasado. Vehículos en el 1917. Movidos por energía eléctrica. El carro eléctrico estaba total y absolutamente inventado. Increíble. Y no hemos podido, ¿no? No, y resulta que aquí mismo lo dice, en ese momento pues no se habla de cambio climático ni el tema ambiental era prioritario, pero aquí dicen que, digamos, el gran obstáculo para el desarrollo del carro eléctrico, que ya estaba inventado, que ya se comercializaba, voy a hacer una cuña, que ya Studebaker lo fabricaba y Baker y otros, digamos, el auge de la industria petrolera lo frena. Y entonces llevaríamos 100 años. ¡Qué cagadón! 100 años con carros eléctricos, y no tendríamos cambio climático. Pero el interés de la industria del petróleo, entonces lo bloquea, lo frena. Mostremos unas de estas láminas porque son muy lindas estas láminas del libro. El mismo interés, digamos, de esa industria lo frena. Posiblemente habría otra forma de contaminación, no sé, pulsos electromagnéticos o alguna cosa. Hay una historia de un hombre que va en un tren y de pronto le cae un mugre en un ojo y entonces dice, ay, me cayó un carbón. Dice, no debe ser un carbón porque este tren es eléctrico. Dice, entonces fue un voltio. Pero bueno, a lo mejor no tendríamos contaminación de carbón sino de voltios, pero fíjense usted
¿cómo hemos ido retrocediendo? Viendo ahora películas en esta cosa que también está haciendo muy linda Canal Capital sobre García Márquez, y hay unas tomas del 9 de abril y resulta que en medio de esas tomas pasa el tranvía eléctrico. Mi abuelo también fue, digamos, administró uno de los talleres del tranvía en Bogotá en esa época. Ajá. Y resulta que hemos retrocedido y hemos ido retrocediendo en el trole y ahora esto aparece como el gran invento y resulta que hay una industria que se encarga de bloquearlo y que en últimas es la que acaba generando el cambio climático. Profesor Wilches, es que necesariamente nos lleva a hablar de medio ambiente, nos lleva a hablar de negocio y de cómo nos contaba usted esta historia que aparentemente los intereses económicos de algunos nos llevan a dañar el medio ambiente y de cómo quienes toman las decisiones tienen intereses más económicos que políticos, aparentemente, y a eso voy. En el marco de nuevos tratados como el TISA, en el que se le quita el poder político de toma de decisiones sobre servicios públicos y medio ambiente a los gobiernos y se le da a las empresas multinacionales, ¿no están los actores equivocados reunidos en pares? ¿No deberían estar los empresarios? Es decir, hay un principio y es que lo fundamental tiene que seguir estando en manos públicas. Hay, digamos, temas como el afán mundial, pero también en Colombia hay muchísimo interés en ese sentido, por ejemplo, de privatizar el agua. Sí. De privatizar el agua y de privatizar el acceso al agua. Yo creo que si realmente queremos que nuestra humanidad y nuestra especie particularmente siga en este planeta, pues tenemos que garantizar que hay algunas cosas que no pueden estar regidas por el mercado. Yo no voy en contra de la economía de mercado, ni creo que la economía de mercado se vaya a acabar por decreto de un día para otro, pero hay algunas cosas que tienen que estar por fuera necesariamente de esas leyes del mercado. Las vitales. Las vitales, las que garantizan la vida, porque si no los derechos humanos de 7.300 millones de personas van a estar dependiendo de si es negocio respetarlos o no es negocio respetarlos. Pero de repente, Gustavo, las vitales son tan escuetas y tan fuertes y tan grandes al mismo tiempo como los 4 elementos. Y mira ahí el problema, la tierra, bueno, el agua, desde luego, la tierra y por el otro lado el aire contaminado y el fuego. Y la tierra, ¿se imagina usted? La tierra en el sentido de la tenencia de la tierra, los territorios, jamás la van a dejar de privatizar. Mire, ese fue el tema que ustedes tocaron pero yo quiero también, Juan Pablo Ruiz en un artículo muy interesante reciente para El Espectador, repite algo que también él con un grupo de gente dentro de un equipo conformado por Naciones Unidas aquí en Colombia hacen una advertencia sobre la necesidad absoluta de que el medio ambiente sea un tema de las conversaciones de La Habana y que no resulte un damnificado de las conversaciones de La Habana. Entonces, por ejemplo, hay un acuerdo en donde se habla de la distribución de tierras para campesinos sin tierra, pero sobre baldíos del Estado. Y resulta que en este momento los baldíos que quedan del Estado son las zonas de reserva forestal, son los parques, es todo esto. Y resulta que la experiencia muestra desde hace muchísimos años, y fue de lo primero que yo aprendí cuando comencé a mirar estos temas, que por ejemplo la fertilidad de los suelos en las selvas, en las selvas tropicales, está en la selva misma, o sea, del suelo para arriba. El suelo es fértil en la medida en que pueda tener intercambios con la biodiversidad, con los árboles, con los pájaros, con los insectos, etcétera, etcétera. Se tala la selva, se hacen unas cosechas, 2, 3 cosechas que son muy buenas y después se agota el suelo, se muere y entonces la única posibilidad que tiene el campesino es seguir avanzando hacia las zonas de vocación ecológica. Entonces no se puede hacer una reforma agraria sobre suelos de vocación ecológica porque entonces es condenar a la desgracia a esos mismos campesinos y condenar a la desgracia al resto del país porque el sistema inmunológico del territorio se acaba. Hay que hacerlas, por supuesto, sobre suelos de vocación productiva. Pero esos suelos están privatizados en este momento, tienen dueños, algunos de ellos de buena fe. Bueno, ese es el enorme desafío y yo creo que ese es un tema que ustedes no agotaron, pero que trataron suficientemente y con una persona que lo conoce muy bien, como el doctor Francisco Gutiérrez. Pero ahí es donde radica la voluntad política. Y aquí hay una cosa muy interesante. No se trata, insisto, y aquí yo creo que lo he dicho varias veces, no se trata de salvar el planeta porque el planeta se está salvando solo. Y la prueba de que se está salvando solo es que activó sus sistemas, digamos, su sistema inmunológico para salir de la plaga que lo está afectando y la plaga somos los seres humanos. Se trata de salvar la posibilidad de que los seres humanos sigamos en este planeta. Y la auditoría de eso la está haciendo y lo va a seguir haciendo es el planeta Tierra. Hemos hablado acá también, por ejemplo, de los derechos del agua y cómo el agua hace respetar sus derechos sin importarle si jurídicamente tiene o no sentido hablar de los derechos del agua.
Al agua no le interesa si su derecho a correr, a fluir está en la Constitución o en la ley. Simplemente quítele al agua su derecho a fluir o quítele al agua su derecho a expandirse en humedales y en orillas. Y el agua se la toma hablando usted, le voy a soltar una pregunta que pues puede ser insoluble. ¿El agua tiene conciencia de sí misma y de lo que es? No sabemos, pero lo cierto es que la conciencia humana en gran medida depende del agua. Es decir, los seres humanos estamos hechos de agua, nuestras células, incluyendo las cerebrales, su materia prima fundamental es el agua, nuestra memoria del agua, y el agua definitivamente tiene memoria. El agua tiene memoria y vuelve por lo suyo cuando se lo quitamos. Pero la memoria es un elemento enorme de la conciencia. Bueno, entonces a lo mejor el agua a su manera sí tiene conciencia. El agua es intuitiva. ¿Sí? Y el agua de todas maneras sí está dispuesta, como le digo, por las buenas o por las malas, a no dejar que sus derechos sean afectados. Que es pongamos un ejemplo que sonó muchísimo, pero todos los días sigue sucediendo. Bueno, el 90% de los desastres registrados en los últimos años son de carácter hidrometeorológico. O sea, tienen que ver con el clima y tienen que ver con el agua. Y resulta que pongamos un caso que sonó mucho, el de la quebrada liboriana en el mes de mayo en Antioquia, municipio de Salgar. Cuando se viene la quebrada y arrasa un corregimiento del municipio, pues esa quebrada, como aquí el río Bogotá y como la quebrada Limas en Bogotá o como muchos otros, son rebeldes sin cauce. O sea, son rebeldes porque les han quitado el cauce y entonces salen a reclamando o le quitan al agua el derecho a fluir y el agua arrasa con lo que sea, o le quitan al agua el derecho a existir, como se lo hemos quitado en muchos sitios, y resulta que si el agua no tiene derecho a existir, pues entonces los humanos no tenemos derecho a ese elemento vital para la existencia y para la calidad de la vida que es el agua. ¿Está en el centro de París el agua, entonces? Está en el centro de París y está en el centro de la existencia. Digo, no el Sena, de la sino vida la cumbre. Pero entonces, en esa cumbre, en París, ¿hay alguna visión de optimismo por ahí? ¿Se puede lograr algo en París? Mire, yo insisto en que hay que ser optimista. Yo insisto, y volvamos a hablar del agua. Cito siempre a un amigo que me cuenta una historia, Fernando Gast, que estaba desesperado con una gotera en su casa. Conozco, sí. Y había llevado un maestro que moviera tejas y todo. El maestro se subía, trataba de coger la gotera. Bueno, tercera, cuarta vez y no podía. Al fin le dice, maestro, ¿va a coger esa gotera o no? Le dice, no, doctor, la culpa no es mía, es que el agua es una jodida. Entonces, esa es la esperanza. O sea, el agua es una jodida, la vida está hecha de agua, luego la vida es una jodida y nosotros somos parte de esa jodidura de la vida. O sea ahí está la esperanza. Y volvamos al tema de la gente joven, de los niños. Y la esperanza está en que estas nuevas generaciones no repitan los errores que hemos cometido las generaciones anteriores, que cometan errores pero que sean originales en sus errores, pero que no sean copietas. Que no sean copietas. Gustavo, mire, viéndolo en la cumbre de París y ya lo que se vio ayer, las movilizaciones en el mundo entero y tal, bueno, en París pasó lo que pasó, fue que se cogieron a tortazos con los CRS, el SMAT de allá. Uno ve que hay lo de siempre, los dos elementos sustanciales en este tipo de cosas. El poder consciente, el poder inconsciente, de alguna manera que no va a aceptar nada porque solo se quieren enriquecer, allá, en la cumbre, en las Naciones Unidas. Y por el otro lado, la textura maleable y grande de las sociedades y de la sociedad que pretende empoderarse en términos de movimientos ambientalistas, justamente para lograr influenciar o lograr directamente los cambios estos que dice Ban Ki-moon que necesitamos o si no nos vamos a morir. Esa dicotomía entre el poder consciente o inconsciente, pues supongamos que es consciente, que ya todo el mundo dijo esto se va a acabar, y el empoderamiento de las gentes, los movimientos, el desarrollo de las luchas ambientalistas, ¿cómo la compadece usted una con la otra? Mire, yo creo que toda esta movilización enorme a nivel social frente al cambio climático, no contra el cambio climático, porque resulta que el cambio climático es la reacción natural de la Tierra, tiene un enorme aliado que es la Tierra misma. O sea, el planeta se está pronunciando, el planeta no entra en discusiones, el planeta simplemente manifiesta su inconformidad y nos dice o cambian por las buenas o les hago cambiar por las malas. Aquí hay a raíz de un proceso que seguramente acá han mencionado varias veces, que es la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá. Entonces el Poder Judicial asume un papel que habían un poco dejado de lado las autoridades ambientales y obliga a todo el que tenga algo que ver con el agua del río Bogotá a tomar unas decisiones y ejecutarlas. Y eso ahora está en manos de una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca, una mujer muy severa, y ella
digamos, le sigue el paso muy minuciosamente a las instituciones y a los actores que tienen obligaciones. Pues ese papel de esa magistrada severa aquí en Bogotá y Cundinamarca lo asume a nivel global la tierra misma. O sea, la tierra obliga a hacer esas transformaciones. Entre los humanos nos echamos mentiras y nos las creemos convenientemente. Yo te echo mentiras y tú finges que me las crees para que cuando tú me eches mentiras, yo finjo que te las creo. Pero al agua no le echamos ese cuento. Perdón, y a la tierra no le echamos ese cuento. O sea que en este momento la gran, digamos, aliada de toda esta transformación de cambio es quien lo está exigiendo, que es la tierra misma. Sí. Pero entonces, mejor dicho, la poca esperanza que nos queda está en nosotros, no en las decisiones del poder político. Ni mucho menos del poder global. Es decir, yo creo, ahí era donde íbamos. yo creo y ahí vuelvo a lo que decía el doctor Pablo Vieira, en este momento encargado del ministerio. Para Colombia hay un reto enorme que es la adaptación, una palabra que a mí no me gusta mucho porque me suena mucho a resignación, pero es la que se usa. Prefiero hablar de coevolución, pero es, digamos, mi esperanza está sobre todo en lo local y en que podamos generar redes de lo local. Colombia está desde La Guajira y desde el extremo norte de La Guajira hasta el Amazonas, y desde la costa pacífica hasta los llanos orientales, llena de experiencias locales de cómo se hace gestión del riesgo, de cómo se hace adaptación al cambio climático, de cómo se hace transformación de conflictos. Entonces lo que hay que buscar es que eso que la gente está haciendo en alianza con el territorio, muchas veces en alianza con corporaciones autónomas regionales, con cooperación internacional, con gobiernos locales, es decir, hay toda una minga de actores mostrando cómo sí se pueden hacer las cosas. Y entonces el gran desafío es que eso se convierta en política pública, que no sean experiencias marginales, que no sean curiosidades, sino que sea realmente la política pública, porque yo sí creo que lo global es importante, pero que la esperanza es en la transformación en lo particular de las relaciones locales. Y que el medio ambiente no es enemigo de la pobreza y el desarrollo. Y que eso pueda generar, digamos, un vuelo en bandada, es decir, que dejen de ser experiencias aisladas y que se conviertan en un vuelo en bandada capaz de hacer transformaciones realmente globales. Sabiendo los bichos que hay allá, y me perdonan el término comparativo con seres maravillosos de la naturaleza que son los bichos, pero sabiendo los bichos que hay allá, ¿cierto? Desde los grandes, desde el G7 hasta los demás en general, cuyo motor de la vida y cuyo hilo conductor de la política es la economía y en consecuencia, Gustavo, usted lo sabe, el enriquecimiento, que es mucho más determinante en la mezquindad y en el suicidio de la humanidad que su propia supervivencia, lo estamos viendo. ¿Hay alguna posibilidad de que se conjugue el deseo primario, bullonista y arcaico del ser humano de enriquecerse en desmedro de la naturaleza con el medio ambiente? Es decir, ¿hay alguna manera de hacerles ver, como La Paz, por ejemplo, en Colombia, que la sostenibilidad del medio ambiente es negocio? Bueno, esa es una apuesta. Porque es que si no, no van a entender. Y a mí me parece que esa es una apuesta válida. Sí. Y que uno, digamos, y eso es un trabajo que uno aprende cuando comiencen estos temas ambientalistas, es precisamente a darle argumentos a cada uno que le interesan. Es decir, a mí me interesa, yo creo que el páramo tiene derecho a existir simplemente por el hecho de existir, de ser páramo, etcétera, sí, etcétera. Pero hay que demostrarle que si el páramo se acaba, se queda sin agua allá abajo para su industria y entonces se friega. Eso me parece válido, y yo creo que si hay argumentos que permiten, por ejemplo, mostrar cómo si los aeropuertos de las principales capitales colombianas, y esto es una cosa que demuestra el Humboldt en su estudio reciente sobre humedales, en el inventario de humedales, los principales aeropuertos, comenzando por El Dorado, están sobre humedales. Entonces, si el humedal no está en el aeropuerto no está en relaciones con la dinámica del agua, la competitividad de todo el territorio se va al suelo. Y a mí me parece muy bien, si alguien lo que lo mueve es la competitividad, pues con ese argumento se le demuestra que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo. Yo ya estuve hace que le va a dar billete. Exactamente. Claro. O que no va a hacerlo le va a quitar. Sí. Entonces yo que creo no que hacerlo le va a quitar. Eso es importante. Sí. Mire, que le permite hacer su negocio. Yo ya hace poco al embajador de Alemania en La Paz, Bolivia, una cosa muy interesante que él decía, y es: Alemania ha sido un país productor y sigue siendo un país productor de las marcas más famosas de carros. Y resulta que en este momento, decía el embajador, hay más mano de obra vinculada a la producción de energías alternativas que a la industria automotriz. A mí me parece interesante. Sí. A mí me parece interesante siempre y cuando, por supuesto, toda esta tecnología
que va a permitir acceder a ese elemento fundamental que es el fuego, que es el sol, Exacto, el otro, de manera, digamos, abierta, democrática, pues es decir, no depende el acceso al sol del mercado, sino que todo el mundo tenga acceso al sol. Si eso ha podido suceder, por ejemplo, con los computadores, que antes era hace, no sé, 30 años era una cosa misteriosísima y hace 40 solo la NASA podía tener computadores, resulta que ahora es una cosa común y corriente, los celulares. ¿Por qué no puede haber lo mismo, paneles digamos, solares en todas las casas? a nivel de formas adecuadas de energía? ¿Por qué no podemos volver al carro eléctrico? ¿Por qué no podemos volver a otras maneras, digamos, de relacionarnos con la tierra? Y que si hay gente que se lucra económicamente de eso, maravilloso, siempre y cuando ese lucro no vaya en contra de la posibilidad de todo el mundo, digamos, de acceder en últimas a sus derechos más fundamentales. Yo soy un poco optimista y un bastante pesimista. Yo creo que el fin del mundo ya pasó y no nos dimos cuenta y estamos en él. Pero bueno, esa es otra cantaleta. Gustavo Vilches, gracias. A ustedes muchas gracias de Muy nuevo amable por la Esperemos invitación que tan antes de que cordial, nos como vayamos siempre. del aire lo podamos tener usted aquí hablando de cualquier cosa. Podemos invitarlo a la entrevista Sin tema y sin destino, que es hablar así carreta. Gustavo, gracias. Es que del aire nunca nos vamos. No, el aire nunca, no, ni del agua, ni del fuego, ni de la tierra Ni de la tampoco. tierra. Porque ahí terminamos.